Nunca imaginé que el momento más incómodo de mi vida empezaría con una llamada perdida de mi ex. No de ese ex. No un exnovio dramático que me dejó por otro o me rompió el corazón. Estoy hablando de David, mi ex mejor amigo. El tipo que conocí en segundo de secundaria, y que había estado pegado a mí como una sombra hasta hace 2 años, cuando simplemente dejamos de hablarnos. O más bien, cuando él dejó de hablarme a mí. La última vez que nos vimos fue en mi cumpleaños número 27. Salimos con el grupo de siempre, tomamos unas cervezas, él se rió de uno de mis chistes malos, me abrazó fuerte al despedirse, y luego, nada, silencio total. Le escribí un par de veces, sin respuesta. Llamé una noche medio borracho, directo al buzón. Eventualmente entendí el mensaje, ya no quería ser parte de mi vida. Hasta anoche. Una llamada perdida a las 2:43 de la madrugada. Estaba a punto de ignorarla cuando vi su nombre en la pantalla. David G. Su contacto seguía igual, con esa vieja foto de él en la playa, con el pelo mojado y esa sonrisa medio burlona que siempre tenía cuando decía algo que sabía que me jodería. No pude dormir. Pasé al menos 1 hora en la cama girando, imaginando escenarios. ¿Estaba borracho? ¿Necesitaba ayuda? ¿Se arrepentía de algo? ¿Se había enterado de que yo también había dejado el trabajo en la empresa donde nos conocimos? No respondí. No escribí. Pero por la mañana, después de un café y media tostada sin ganas, le mandé un mensaje. ¿Todo bien? Me dejó en visto durante 3 horas. Cuando por fin respondió, fue con un simple ¿podemos vernos? Nos encontramos en una cafetería que solíamos odiar. El lugar estaba renovado. Más moderno, más caro. Él ya estaba sentado cuando llegué, no me vio entrar de inmediato. Estaba mirando por la ventana, jugueteando con una cucharita, como si fuera un personaje de una película que intenta parecer despreocupado. Se veía diferente, no mal, solo distinto, más delgado tal vez, el pelo más largo, pero los ojos seguían igual, marrón oscuro, casi negros, y cuando me vio, sonrió, pequeño, medio culpable. Juan, dijo, como si dijera mi nombre por primera vez en años. Me senté sin saludarlo con beso ni abrazo, solo un asentimiento con la cabeza. ¿Qué pasa? Quería hablar contigo, empezó, sin rodeos. Después de 2 años así nomás, David suspiró. Sé que lo merezco. El silencio, tu mirada de, ¿qué carajos quieres? Pero necesito decir algo. Y solo tú puedes escucharlo. Me crucé de brazos. Tienes 5 minutos. Él tragó saliva. Me alejé porque no sabía cómo manejar lo que sentía. Por ti. El café que estaba bebiendo se me fue por el camino equivocado. Tosí. Tragué aire. Me limpié con la servilleta. ¿Qué? Lo que oíste, dijo, firme, y entonces bajó la voz. Estaba confundido. Lo estoy todavía. Pero necesitaba decirte que, creo que me gustas. Que siempre me gustaste. Me quedé helado. Él no era gay. Nunca lo fue. O eso creía. Había tenido novias. Varias. Me habló de ellas con detalles que no necesitaba saber. Nunca me dio señales. Nunca un comentario, una mirada. Nada. Y ahora estaba ahí, frente a mí, después de 2 años de silencio, diciendo esto. ¿Por eso me cortaste? Pregunté, sin poder ocultar la mezcla de rabia y confusión. David asintió. Sí. No sabía cómo manejarlo. Me sentía un fraude. Y lo más fácil fue alejarme. Evitarte. Pretender que no eras lo que eras para mí. ¿Y ahora? Se encogió de hombros. Ahora no quiero seguir huyendo. Nos quedamos en silencio. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor. Gente pidiendo croissants, baristas llamando nombres, tazas golpeando platos. Pero yo solo escuchaba el eco de sus palabras. Creo que me gustas. No sé qué decir. Admití. No tienes que decir nada. Solo escúchame. Y si después de esto quieres volver a ignorarme, lo aceptaré. Esa noche no pude dejar de pensar en él. Me vinieron recuerdos que creía enterrados. Nuestras caminatas eternas después de clase. Los partidos de fútbol improvisados. La vez que me cuidó cuando me dio fiebre y nadie más estaba en casa. Todo empezó a verse con otra luz. Como si ahora pudiera interpretar gestos, palabras, silencios que antes no entendía. Y lo peor, o lo mejor, fue darme cuenta de que una parte de mí también lo había sentido. Tal vez no de forma consciente.
Pero ahora que lo decía en voz alta, yo también podía recordar esos momentos donde su cercanía me aceleraba el corazón. No lo escribí. No le dije nada esa noche. Solo me dormí pensando en cómo sería tocarle la cara otra vez. O preguntarle por qué tardó tanto en volver. Pasaron 3 días sin que habláramos después de ese encuentro en la cafetería. No fue por falta de ganas. Tenía el teléfono en la mano más veces de las que me gustaría admitir. Releí su mensaje 1000 veces. Su cara mientras me decía que le gustaba. Sus ojos. Ese tipo de mirada que uno no sabe si es de arrepentimiento o de esperanza. Yo también necesitaba pensar. No sobre lo que sentía exactamente, sino sobre qué quería hacer con eso. Y en el 4.º día, mientras estaba en casa un domingo por la tarde, sin ganas de hacer nada, David volvió a escribir. Estoy afuera. Miré por la ventana, y ahí estaba. Parado en la vereda, con una mochila colgada del hombro y las manos en los bolsillos. Tenía esa expresión que le conocía de cuando decía algo que sabía que podía costarle algo importante. Bajé sin pensarlo. ¿Qué haces acá? Vine a pedirte que me dejes explicarte mejor, dijo, sin rodeos. Si me dejas entrar. Subimos en silencio. Una vez adentro, se sentó en el sillón como si fuera su lugar de siempre. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si nunca se hubiera ido. Yo me quedé de pie. No porque quisiera hacerme el duro, sino porque todavía no sabía qué hacer con todo esto. No esperaba que me respondieras, dijo. Pero gracias por no mandarme al carajo. Estoy tentado, sonrió un poco. Te lo mereces. Sí. El silencio volvió, espeso. Él jugueteaba con el cierre de su mochila. Entonces, pregunté. Suspiró. La razón por la que me alejé, no fue solo porque me gustaras, fue porque no sabía si me gustaba solamente la idea de ti. ¿Me entiendes? No quería confundirte ni confundirme. Lo miré, sin responder, lo dejé seguir. Pero en estos 2 años estuve con gente, intentando encontrar algo parecido a lo que sentía cuando estaba contigo. Y no lo encontré, ni una vez. Me acerqué lentamente y me senté en la otra punta del sillón. ¿Y ahora qué quieres? Él se volvió hacia mí. Quiero volver a empezar, no como si nada hubiera pasado. No quiero ser tu amigo nada más. Pero tampoco te pido que seamos algo ya. Solo, quiero que me des la oportunidad de volver a ser alguien en tu vida. Y esta vez, sin esconder lo que siento. Me quedé mirándolo, buscando algo que me dijera si esto era real, si él estaba seguro, si yo debía creerle. ¿Te puedo preguntar algo? Dije. Claro. ¿Lo habías sentido antes? ¿Antes de dejar de hablarme? David se quedó en silencio. Luego, bajó la mirada. Sí. Pero no sabía ponerle nombre. Me daban celos cuando salías con alguien. Me molestaba cuando te ibas de fiestas sin mí. No era solo que te extrañaba. Me dolía. Eso me hizo tragar saliva. No sé si puedo confiar en ti todavía. Confesé. Lo sé, dijo. Pero estoy acá para demostrarte que quiero intentarlo. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se levantó del sillón y se arrodilló frente a mí. No te voy a pedir perdón con palabras. Solo quiero que me dejes demostrarlo con tiempo. Lo miré, sorprendido, con el corazón en la garganta. Levántate, imbécil, murmuré, entre una risa y una lágrima que no vi venir. Él sonrió, se puso de pie. Nos miramos por unos segundos eternos. Y entonces, sin pensarlo, le toqué la cara. No fue un beso. No todavía. Solo mi mano en su mejilla, suave, como quien toca algo frágil. Y él, en lugar de decir algo, simplemente cerró los ojos. Como si ese contacto ya fuera más de lo que había esperado. Y yo supe, en ese momento, que iba a dejarlo quedarse. No sabía hasta cuándo. No sabía qué éramos, pero sabía que lo quería cerca otra vez. Esa noche, se quedó en el sofá. Le ofrecí una manta, y él aceptó sin rechistar. No intentó pasar de listo, no me buscó con excusas, solo se acostó, agradeció en voz baja, y me deseó buenas noches como si fuera algo sagrado. Y lo más jodido de todo fue que me costó dormir. No por nervios, sino porque me sentía en paz. Como si una parte de mí que había estado cerrada durante 2 años, se hubiera desbloqueado solo por tenerlo otra vez bajo mi techo.
A la mañana siguiente, cuando me levanté, David ya estaba en la cocina, haciendo café. Vestido con mi camiseta vieja de los Pumas 2006. «Te ves ridículo», le dije rascándome los ojos. «Lo sé», respondió con una sonrisa torpe, «pero huele a ti», y eso me dio paz. Lo miré en silencio. Y sin decir más, me acerqué y lo abracé por detrás. Por primera vez. Él no se movió. Solo apoyó su mano sobre la mía, sobre su pecho. «¿Esto es un sí?», susurró. «Esto es un vamos viendo», le respondí. Pero por dentro, era un sí. Un sí grande. Un sí que llevaba esperando decir desde mucho antes de saberlo. Durante las primeras semanas, fue como si estuviéramos en una especie de equilibrio extraño. David no se volvió a quedar a dormir después de aquella noche. Pero venía todos los días, a veces solo para tomar café. A veces para ver una serie que habíamos empezado juntos en la universidad, y nunca terminamos. A veces, solo para sentarse en silencio, cerca, sin decir mucho. No hablábamos de lo que estaba pasando. Pero ambos sabíamos que algo estaba cambiando. La confianza, herida pero no muerta, comenzaba a regenerarse, lenta, con cautela, como un músculo que no has usado en mucho tiempo y que duele cuando vuelve a moverse. Una tarde, mientras lavaba los platos, él se acercó por detrás y me rodeó con los brazos. Fue un gesto suave, tranquilo, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. «No sabía que extrañaba esto», murmuró con la barbilla apoyada en mi hombro. «¿Esto qué? Estar así, cerca, contigo». Sentí un nudo en el estómago. El tipo que había desaparecido sin explicación, ahora me abrazaba como si nunca se hubiera ido. Me giré para mirarlo. «¿Y no te da miedo?» «Muchísimo», respondió sin dudar. «Pero me da más miedo no intentarlo». Le toqué la cara otra vez. Ya se estaba volviendo costumbre. Su piel áspera por la barba, su expresión siempre al borde de la risa nerviosa, como si no terminara de creer que esto estaba pasando. «¿Y sabes lo que estás haciendo?», pregunté. Él negó con la cabeza, sonriendo. «Pero quiero aprender. Contigo». La primera vez que me besó fue en la puerta de mi edificio. Habíamos salido a caminar. Nada especial. Solo 2 horas hablando de cosas sin importancia. El clima. La música. Lo mucho que odiábamos los domingos por la tarde. Y cuando llegamos a la entrada, justo cuando yo iba a decirle, «Nos vemos mañana», él se quedó mirándome. «Juan». «¿Qué?». No respondió. Solo dio un paso. Y me besó. Fue breve. Suave. Casi tímido. Pero me dejó paralizado. Cuando se separó, me miró con cara de susto. Como si esperara que lo empujara, que le gritara, que le dijera que se estaba equivocando otra vez. En vez de eso, lo agarré de la camisa, y lo besé de vuelta. Con hambre. Con rabia contenida, con ganas de todos esos años perdidos. Él se aferró a mí como si el mundo alrededor se estuviera derrumbando. Y cuando terminó, ambos estábamos sin aliento. «¿Eso fue un vamos viendo?», preguntó, aún jadeando. «Eso fue un cállate y subí conmigo». La noche que pasamos juntos, no fue lo que uno esperaría después de una historia así. No fue salvaje. No fue perfecta. Fue torpe. Nos reímos demasiado. Él se tropezó con la alfombra. Yo me olvidé de cerrar la ventana y nos congelamos por un minuto antes de taparnos con todo lo que encontramos. Tardamos media hora en encontrar una postura que no se sintiera rara. Pero en el medio de todo eso, hubo algo más. Verdad. Él me tocó con una delicadeza que nunca le había visto con nadie. Como si tuviera miedo de apurar las cosas. Como si cada centímetro de piel fuera algo nuevo que necesitaba explorar con respeto. Y yo me dejé llevar. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en qué significaba todo. Solo sentí, y cuando terminó, cuando ya no había besos, ni caricias, ni jadeos, nos quedamos acostados uno al lado del otro, en silencio. Yo con la cabeza apoyada en su pecho. Él con la mano en mi espalda, haciendo círculos lentos con los dedos. «¿Esto está bien?», preguntó en voz baja. «No lo sé», le respondí.
Pero no quiero que se acabe. Él asintió, besándome la frente. Entonces no se acaba. A la mañana siguiente, me desperté solo. Me asusté. Pensé lo peor, que había sido un impulso, que se había ido, que se había arrepentido. Pero cuando salí al living, ahí estaba él, cocinando. Con mi camiseta otra vez, esta vez, sin pantalones. Solo boxers y una sonrisa de idiota mientras revolvía unos huevos revueltos. «Buenos días», dijo sin mirarme, como si esto fuera lo más normal del mundo. «Te odio», le dije, sonriendo sin querer. «Sí, pero te gustan mis huevos. Eso es lo más inmaduro que has dicho esta semana. Y recién es martes». Nos reímos. Y en ese momento supe que estábamos jodidos. Porque esto ya no era vamos viendo. Esto se estaba volviendo real. Muy real. Decir que las cosas se pusieron complicadas sería quedarse corto. Durante unas semanas, fue como vivir en una burbuja. David venía seguido, dormía conmigo la mitad de las noches, cocinábamos juntos, compartíamos playlists, hablábamos de todo y de nada. Se notaba que estaba en su elemento, relajado, curioso, atento. Pero también había momentos en los que se le notaba el miedo. Pequeñas cosas. Como cuando le sonó el celular mientras estábamos abrazados y se levantó de golpe, como si lo hubieran atrapado haciendo algo prohibido. O cuando salíamos a caminar y se tensaba cada vez que alguien lo saludaba. No decía nada. Pero lo veía. No era que se avergonzara de mí. Era él. Su proceso. Su historia. Todo lo que le habían metido en la cabeza durante años. Y yo, bueno, trataba de ser paciente. Pero la paciencia también cansa. Una noche, estábamos viendo una peli en el sillón, su cabeza en mi muslo, mis dedos jugando con su pelo. Todo tranquilo. Y en eso, su celular vibra con una notificación. David se endereza como si lo hubieran pinchado con una aguja. ¿Todo bien?, pregunto. Sí. Nada, dice rápido, guardándose el celular en el bolsillo. Lo dejo pasar. No quiero pelear. Pero 10 minutos después, se levanta. Me tengo que ir. Mañana tengo una reunión temprano. Podías quedarte igual, le digo sin acusarlo. Sí, pero prefiero dormir en mi casa hoy, responde, esquivando mi mirada. Se pone su campera, me da un beso rápido, y se va. Y yo me quedo ahí, solo, sintiendo como si alguien hubiera tirado de una cuerda dentro mío. 2 días después, volvimos a vernos. Como si nada. Me trajo medialunas. Me abrazó fuerte. Me preguntó si había dormido bien. Pero algo se había roto. Chiquito, casi invisible. Pero real. Y empecé a pensar que quizás él no estaba listo para todo esto. Una tarde, mientras lavábamos los platos, solté sin pensarlo. ¿Tus amigos saben que estás saliendo conmigo? Él se quedó quieto. Plato en mano, espuma goteando. No, dijo. Y luego, más bajo. Todavía no. Me di vuelta para mirarlo. ¿Y pensás contarles? Sí. Eventualmente. ¿Eventualmente cuándo? Suspiró. Dejó el plato en la pileta. Me miró. Juan, esto es nuevo para mí. No puedo ir al mundo y decir, hey, miren, ahora estoy saliendo con un hombre. Como si nada. No te estoy pidiendo que lo grites, solo que no lo escondas. No te estoy escondiendo, dijo, casi dolido. Pero tampoco me estás mostrando. Eso lo dejó sin palabras. Se apoyó en la mesada. Bajó la cabeza. Tengo miedo. ¿De qué? De perder gente. De que no me entiendan. De que piensen que esto es una fase. De no saber explicarlo. No tenés que explicarlo. Solo tenés que vivirlo. Él levantó la vista. Su expresión era honesta. Vulnerable. ¿Y vos podés esperar mientras yo lo proceso? Lo pensé. Porque la verdad era que sí, pero también sabía que no podía hacerlo para siempre. Puedo, dije, pero necesito saber que lo estás intentando, no solo viviendo en mi departamento como si esto fuera un escondite. Se acercó. Me abrazó fuerte. Lo estoy intentando, lo juro. Y le creí, porque lo vi en sus ojos. Unos días después me sorprendió. Estábamos en un bar con algunos conocidos. Nada serio. Una reunión improvisada. Yo no sabía que él iba a venir. Pero apareció.
Me saludó con un beso en la mejilla. Se sentó a mi lado. Me tocó la rodilla sin miedo. Y cuando alguien preguntó si estábamos juntos, David respondió: sí. Estoy con él. Así. Sin tartamudeos. Sin explicaciones. Solo, estoy con él. Yo lo miré. Él me devolvió la mirada con una sonrisa chiquita pero segura. Y ahí supe que estaba haciendo el camino. A su ritmo. A su manera. Pero conmigo. Esa noche, cuando volvimos a casa, nos desvestimos en silencio. No con urgencia. No con deseo ciego. Sino con cariño. Y cuando nos metimos en la cama, le dije: gracias. ¿Por qué? Por no dejarme solo en esto. Él me abrazó, su respiración en mi cuello. Gracias a vos, susurró, por no soltarme cuando más lo necesitaba. Y nos dormimos así. Enredados. Sin miedo. Sin mentiras. Tal vez el amor no empieza con fuegos artificiales ni grandes declaraciones. Tal vez empieza así. Con dos personas reconstruyendo lo que alguna vez rompieron. Poco a poco. Juntos. Con el tiempo, lo nuestro dejó de sentirse como un experimento. Dejó de ser algo nuevo para David, y empezó a ser simplemente nosotros. Teníamos nuestras rutinas. Los domingos de desayuno en la cama, él hacía los huevos, yo las tostadas, los miércoles de películas malas, los viernes de delivery y cerveza, y también nuestras peleas tontas, como cualquier pareja, que él dejaba siempre la toalla en el piso, que yo me olvidaba de bajar la basura, que ninguno quería decidir qué serie empezar. Pero todo eso, lo bueno y lo malo, se sentía real. Estable. Hasta que apareció Alejandro. No era un ex. Ni un rival. Era un compañero nuevo en su oficina, recién llegado de Córdoba, simpático, de esos que te tiran chistes con doble sentido y te agarran del hombro al saludarte. David me habló de él una tarde, sin darle demasiada importancia. Llegó esta semana, se llama Ale, parece copado. Me hizo reír con una historia de su gato que se cayó dentro del lavarropas. ¿Y está bueno?, pregunté, medio en broma. ¿Qué?, dijo, riendo. No, che. ¿Por qué preguntas eso? Curiosidad. Tiene onda. Pero no es mi tipo. Dejé pasar el tema. Pero algo en su voz me quedó vibrando. Una semana después, salimos con sus compañeros del trabajo por primera vez. Y ahí lo conocí. Alejandro era todo lo que uno teme que alguien nuevo sea. Carismático, relajado, con una sonrisa fácil y una forma de mirar a David que me incomodó desde el primer minuto. Durante la cena, lo vi tocarle el brazo 3 veces. Reírse con la cabeza inclinada hacia él. Incluso, en un momento, le dijo: vos sos muy diferente a lo que pensé. Y David, en vez de frenarle el juego, sonrió. No le siguió la corriente. Pero tampoco lo cortó. Esa noche, cuando volvimos, no dije nada. Me desvestí en silencio. Me metí en la cama. Y él lo notó. ¿Todo bien? Sí. Juan, ¿te gusta?, pregunté, sin rodeos. ¿Quién? Alejandro. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué? No. ¿Por qué pensás eso? Porque lo vi. Porque te vi. Y porque sé lo que se siente mirar a alguien así. David se sentó en la cama, serio. No me gusta. Te lo juro. ¿Y si te gustara? No me gusta, repitió. Pero había algo en su tono. En su incomodidad. En la forma en que me miraba sin sostenerme la mirada del todo. ¿Estás seguro de que no te gusta la idea de él? David cerró los ojos, apretó los puños sobre las sábanas. ¿Esto es una prueba? ¿Un ataque? Porque si estamos en ese punto, no sé qué más decirte. No es un ataque. Es una pregunta. Porque si todavía estás explorando, si todavía estás buscando algo afuera, prefiero saberlo ahora. Él me miró, dolido. Yo no estoy buscando nada afuera, Juan. Estoy con vos. Acá. Ahora. Asentí, pero el nudo en el estómago no se fue. No porque no le creyera, sino porque entendía lo que estaba pasando. David estaba creciendo. Cambiando. Abriéndose. Y eso a veces traía confusión. Pero me dolía. Me dolía porque lo quería para mí.
y el miedo a perderlo me hacía reaccionar antes de tiempo. Las cosas siguieron normales, en apariencia. Pero yo estaba más atento. Y él, más silencioso. Hasta que una tarde, en la cocina, mientras cortábamos verduras para una pasta improvisada, él dejó el cuchillo, se secó las manos y me dijo: «No voy a mentirte». Me hizo pensar. Me quedé quieto. ¿En qué? En lo fácil que sería volver a esconderme en lo cómodo. Salir con alguien que nadie cuestione. Alguien que no me confronte todo el tiempo con lo que estoy descubriendo. ¿Y eso es lo que querés? Él me miró. Firme. No. Porque eso sería traicionarme. Y traicionarte. Se acercó. Me tocó la cara con las manos frías del agua. Juan, yo estoy con vos porque con vos soy más yo que nunca. Y eso da miedo. Pero también es lo más real que he tenido en años. Y entonces lo entendí. No era Alejandro. No era celos. Era miedo. Miedo a que David aún estuviera caminando sobre suelo inestable. Miedo a que un día se despertara y decidiera que esto no era para él. Pero también entendí que, si eso pasaba, no iba a poder evitarlo. Y que prefiero 1000 veces que se quede por elección, no por costumbre. Así que respiré hondo, lo abracé. Entonces seguí eligiéndome. Día por día, sin promesas. Solo eligiendo. Lo hago todos los días, dijo contra mi cuello. Solo no me sueltes sin avisar. Nunca más, me juró. Y esta vez, le creí sin dudar. Pasó casi un mes desde aquella conversación. Alejandro siguió existiendo, claro. Pero dejó de ser una amenaza. O al menos, David dejó de darle ese lugar. Cada vez que salíamos, él me tomaba la mano. Me presentaba como su pareja sin bajar la voz. Me tocaba la espalda de forma casual, pero presente. Pequeños gestos, sí, pero suficientes para que yo entendiera que estaba ahí. Conmigo. Sin esconderse. Y con el tiempo, empecé a relajarme. Hasta que llegó el cumpleaños de su mamá. Quiero que vengas, me dijo David, una semana antes. Quiero que conozcas a mi familia. Me quedé en silencio, el tenedor suspendido a medio camino entre el plato y la boca. Tu familia sabe. Sabe que estoy saliendo con alguien. No les dije que es un hombre. Pero quiero que lo sepan. Quiero que te conozcan. ¿Estás seguro? No. Estoy cagado de miedo. Pero si hay algo que me enseñaste, es que vale la pena hacer las cosas con miedo si son reales. No supe qué decir. Así que solo lo besé. El día del cumpleaños, me puse una camisa que él había elegido para mí. Con esa te ves como alguien decente, había dicho. Él se puso una de lino, blanca con las mangas arremangadas. Se veía hermoso. En el auto, no habló mucho. Tenía la mandíbula apretada, el volante agarrado como si fuera a explotar en cualquier momento. Le tomé una mano cuando frenamos en un semáforo. Respira, le dije. Él me miró. No dijo nada. Pero apretó mi mano de vuelta. La casa de su madre era más grande de lo que esperaba. Un patio lleno de mesas, guirnaldas de colores, música suave de fondo. Había gente por todos lados, tíos, primos, sobrinos, vecinos. Y ahí, en medio de todo, una mujer bajita, elegante, con el pelo blanco perfectamente peinado. Mamá, dijo David, acercándose con paso firme. Te presento a Juan. La mujer me miró. Me sonrió. Y me abrazó. Así que tú eres Juan, dijo. Al fin le pongo cara a la persona que lo tiene tan distraído últimamente. ¿Distre? Empecé a decir. No digas nada, interrumpió, divertida. Yo soy madre. Lo noto todo. David se rió, aliviado. Y yo sentí que algo en su cuerpo se aflojaba por primera vez en horas. Durante la tarde fui conociendo a su familia. Nadie preguntó. Nadie hizo comentarios raros. Pero tampoco hicieron como si fuera anormal. Era más bien una curiosidad amable. Una tía me ofreció flan y me dijo: me alegro que tenga a alguien que le cocine, porque él no sabía ni hervir agua hasta los 25. Un primo, medio borracho, me preguntó si yo era el celoso de la pareja o si él lo era. Respondí que éramos modernos, celosos por turnos.
Y cuando creí que todo estaba saliendo mejor de lo esperado, pasó algo que no vi venir. Un hombre, de unos 60, se me acercó mientras yo servía soda en el patio. «Sos valiente», dijo sin mirarme. «Perdón, valiente, por venir acá, por estar con él». No sabía si era un cumplido o una crítica. «¿Y vos quién sos?» «Su padre». «Ah, ¿tenés un problema con esto?», pregunté, firme. Me miró por primera vez. «No, tengo preguntas. Pero no problemas». Asentí. «Entonces pregunta». Él se acercó un poco más. Me habló bajo, para que nadie escuchara. «¿Lo querés?» «Sí». «¿Y él a vos?» «También». «¿Y si se le pasa?» Esa pregunta me dolió. Porque no era un ataque. Era una duda que yo también había tenido. Entonces, habrá sido real mientras duró. Pero mientras esté, yo me voy a quedar. Él me miró. Largo. Y al final, dijo, «Bien». Esa noche, de vuelta en casa, David se tiró en la cama de espaldas, agotado. «¿Lo hicimos?» «Lo hiciste», le dije, sentándome a su lado. «¿Estuvo bien?» «Estuvo perfecto», me miró. «Mi viejo te habló, ¿no?», asentí. «¿Qué te dijo?» «Que soy valiente». «¿Y qué le dijiste?» «Que no pienso irme». David sonrió. Y sin decir nada más, me jaló hacia él. Me abrazó. Me besó despacio, largo, con una ternura que no necesitaba explicación, y esa noche, dormimos como nunca antes. No por lo físico, sino porque, por primera vez, ya no había secretos, y el amor, finalmente se sentía ligero. Después del cumpleaños de su mamá, algo cambió entre nosotros. No en lo obvio. Seguíamos cocinando juntos, saliendo a caminar, discutiendo sobre qué pedir por Rappi. Pero el aire era distinto, más limpio, más honesto. Éramos visibles. Y eso, por más pequeño que parezca, fue enorme. David empezó a llevarme a más reuniones con amigos, a hablar de mí sin bajar la voz, a presentarme sin titubeos. «Mi pareja», decía. A veces mi novio, cuando el vino se le subía. Y aunque al principio me sonrojaba, con el tiempo empecé a disfrutar ese término. Porque no era una palabra vacía. Era una declaración. Y sin embargo, como toda relación que empieza con cicatrices, había momentos donde el pasado nos tocaba la espalda. Una noche, mientras veíamos una película sin muchas ganas, él pausó la pantalla y me miró serio. «¿Vos me perdonaste?» «¿Por qué?» «Por haberme ido. Por haber desaparecido. Por todo lo que no te dije cuando debía hacerlo». Me tomó por sorpresa. No porque no lo hubiera pensado 1000 veces, sino porque no esperaba que él lo dijera. «Creo que sí», respondí. «Pero a veces todavía duele». David bajó la mirada. «Yo me odio por eso». «No quiero que te odies», le dije, tocándole la cara. «Solo quiero que sigas estando». Él me besó la mano. Cerró los ojos. «No me voy a ir». Y esa fue la última vez que hablamos del pasado con culpa. Después de eso, lo hablamos con ternura. Con madurez. Como quien ya pasó la tormenta, y puede mirar atrás sin miedo al relámpago. Unos días después, me llamó mi hermano desde Salta. Me dijo que se casaba, que era en enero, que llevaba años sin verme y que quería que fuera. ¿Llevo a alguien?, le pregunté. «Obvio. Si no llevas a ese tal David, mamá me va a matar. Dice que quiere conocerlo». Me reí. «¿Mamá dijo eso?» «Sí. Dice que te ve más feliz en las fotos últimamente. Y que por fin estás subiendo de peso». David, que escuchaba desde la cocina, me gritó. «Decile que es por mis milanesas». Y yo, con el teléfono todavía en la oreja, supe que estaba listo. Viajar con él fue intenso. Era nuestra primera vez en avión juntos, nuestro primer viaje largo, nuestra primera noche durmiendo en una cama de plaza y media en la casa de mis padres, con la abuela en la habitación de al lado y un gallo que cantaba a las 5 de la mañana como si le pagaran. Pero también fue una confirmación.
de que podíamos ser equipo en cualquier terreno, de que él no necesitaba controlarlo todo, y de que yo, después de años de cerrar la puerta cada vez que alguien se acercaba, finalmente la había dejado abierta. Mi madre lo adoró. No porque él se esforzara, todo lo contrario. Fue él mismo. Contó chistes malos, lavó los platos sin que se lo pidieran. Se sentó a ver novelas con mi abuela y le preguntó si alguna vez se había enamorado de alguien prohibido. Y ella, sin dudar, dijo, sí, tu abuelo. Y todos nos reímos, menos ella. Porque hablaba en serio. La boda de mi hermano fue una fiesta. David bailó cumbia. Me sacó a bailar lento. Se sacó fotos conmigo como si fuéramos de una película. Me abrazó de espaldas mientras tomábamos sangría. Me besó cuando nadie miraba, y también cuando todos miraban. Y yo no hice nada para esconderlo, porque ya no había nada que esconder. Esa noche, en la cama, borrachos de cansancio y de ternura, me acarició la espalda mientras yo me dormía. ¿Qué? Pregunté, medio dormido. Nada. Solo pensaba. ¿En qué? En lo lejos que estamos de aquel café donde te dije que me gustabas. Abrí los ojos, apenas. ¿Y si volviéramos ahora? ¿Qué me dirías? Él sonrió. Te diría, no tengo idea de qué estoy haciendo, pero quiero aprenderlo todo con vos. Todo. Todo. Y antes de dormir me alcancé a susurrar. Entonces seguí aprendiendo. ¿De verdad querés que me quede para siempre? Preguntó. No. Quiero que me sigas eligiendo cada día. Eso es mejor que para siempre. Y con eso, nos dormimos. En paz. Juntos. Volvimos a Buenos Aires con olor a campo en la ropa, arena en las zapatillas, y medio kilo de empanadas congeladas que mi madre nos obligó a traer. El viaje de regreso fue tranquilo, con David dormido sobre mi hombro casi todo el vuelo, y yo con la cabeza apoyada en la ventanilla, pensando en lo mucho que había cambiado todo. Meses atrás, estaba solo. No de esa soledad dramática, sino la real. La de vivir en piloto automático, trabajar, cenar algo rápido, ver una serie sin prestarle atención, dormir mal, repetir. Hasta que él volvió. Y ahora mi casa tenía su cepillo de dientes, su buzo en el respaldo de la silla, su cargador enchufado en mi lado de la cama. Un martes cualquiera, mientras hacíamos fila en la verdulería, me miró de costado y dijo, estaba pensando, eso da miedo. Se rió. En serio. Estaba pensando en buscar algo más grande. ¿Un tomate más grande? Un departamento. Me quedé quieto. ¿Querés mudarte? Quiero que vivamos juntos. Bien. Que tengamos espacio. Que ya no tengas que correrme para abrir la heladera. O sea, ¿te querés mudar conmigo porque te estorbo cuando buscas yogur? Exacto, dijo, dándome un codazo. Y porque estoy listo. Lo miré. No tenía esa expresión temerosa del principio. No parecía alguien improvisando. Parecía alguien seguro de lo que quería. ¿Estás seguro? Más que nunca. Y así, sin grandes discursos ni fuegos artificiales, lo decidimos. Encontramos un dos ambientes luminoso en Almagro. Piso quinto. Balcón chico pero suficiente para 2 sillas y una planta de albahaca. Pintamos las paredes juntos, colgamos fotos, discutimos por dónde poner el sofá. Terminamos comiendo en cajas las primeras 3 noches porque no sabíamos dónde había quedado la mesa. Y poco a poco, la vida se armó. Él empezaba a dejar su billetera tirada. Yo, mi toalla mojada. Él cocinaba los martes. Yo sacaba la basura los viernes. Él dormía del lado izquierdo. Yo del derecho. Y cada noche, antes de dormir, sin excepción, me decía, gracias por seguir eligiéndome. Y yo, respondía lo mismo. Un día, casi un año después de haber vuelto a hablar, estábamos sentados en el balcón, tomando mate. Hacía calor. Estábamos en remeras viejas, pies descalzos, sudor en la frente. David me miró, serio. Te amo, dijo, como si lo dijera por primera vez. Y aunque ya me lo había dicho muchas veces, esta vez se sintió diferente. Yo también, respondí. ¿Vos crees que esto va a durar? Lo miré, largo, no lo sé. ¿Y te da miedo? Un poco. A mí también, confesó. Pero menos que antes. ¿Por qué? Porque te tengo al lado. Y entonces lo besé. Lento, sincero. Con ese tipo de amor que no grita, que no presume, pero que se queda. Que construye. Que aguanta. Que elige.
todos los días. Así que sí. Él volvió. Y yo lo dejé entrar. Y juntos, hicimos algo más grande que el miedo. Algo que, sin darme cuenta, había estado esperando toda mi vida.